Durante 80 años, 8 décadas, especialistas de Harvard, que no son los mismos del principio, se fueron turnando, por si acaso, buscaron cuáles son los pilares fundamentales para vivir con plenitud y bienestar emocional. Y encontraron 5. De esos 5 vamos a estar conversando con nuestro invitado. Ustedes saben que todos los viernes hasta ahora tenemos nuestro panel de Viernestar y recibimos por primera vez a Javier Piñeiro, director de Psicología de UNIAC. ¿Cómo está, Javier? Muy bien, muchísimas gracias, Anto, por la invitación. Feliz de tenerte acá. Tú sabes que siempre tenemos, a nosotros como equipo y como radio nos preocupa mucho la salud mental. Sentimos que es algo clave para habitar el mundo, ¿no? Es el lugar desde donde habitamos el mundo. Y por lo tanto, los fenómenos que están sucediendo nos parece que hay que detenerse. Y con Gabriel en general hemos hablado de cosas que están complejas hoy día. Claro. Como las masculinidades, como la crisis de soledad, ¿cierto? Como nuestra relación con redes sociales, etcétera. Pero cuando me encontré con este tema dije, ya, pero hablemos de las herramientas que sí tenemos para poder habitar mejor el mundo. Y además tú estudiaste esto en tu doctorado. Justamente, el tema del bienestar y el bienestar psicológico. Vamos a conversar seguramente de los distintos tipos de bienestar que hay. Pero el bienestar psicológico, que es un poquito lo que se asocia a esta investigación de estos 80 años, ¿no?, en Harvard, tiene que ver con la autorrealización, ¿no? Cómo vamos avanzando hacia ser mejor persona. Y yo creo que es un tópico que es fundamental hoy día, ¿no? En esta sociedad donde hay mucho rendimiento, donde hay que cumplir y rendir a pesar de todo, ¿no? Y uno se deja un poquito de lado. Sí, ahora lo interesante de estos 5 pilares es que son, uno podría pensar, contraculturales. En términos de que, por un lado, la cultura, como tú dices, te está exigiendo, o sea, vivimos en una cultura de la sobreproducción y de pensarse incluso a uno mismo como un proyecto. Justamente. Y de hecho estamos llenos de gurús, ¿cierto? De esto, por ejemplo, hombres de valor y esta cosa que tú tienes que llegar a hacer esto con tu cuerpo y tienes que llegar a hacer esto con tus finanzas y tienes que llegar a hacer esto y tienes que llegar a hacer esto. Y estos 5 pilares van por otra parte. O sea, es muy de... Olvídese de esos discursos, ¿no? El primero de ellos, que tiene que ver con lo que hablábamos con Gabriel hace algunas semanas, tiene que ver con los vínculos. Lo primero que dicen los especialistas de Harvard es que pilar de la bienestar tiene que ver con tener personas con las que contar. Hablemos qué le pasa al cerebro y a la salud mental cuando sabemos que no es que tengas Roberto Carlos, 1 millón de amigos, pero sabes que tienes en tu vida 2 o 3 personas que están ahí para ti incondicionalmente. ¿Por qué es tan importante eso? Sí, uno de repente escucha a esa gente que dice, conozco muchas personas pero igual me siento vacío, ¿cierto? Entonces, claro, no tiene que ver con la cantidad de personas con las que uno conoce o la cantidad de amigos que uno dice tener. O los amigos de Facebook. O los amigos de Facebook, claro, tiene que ver con la calidad de ese vínculo, ¿cierto? Todos los modelos que hablan de bienestar ponen las relaciones sociales positivas como un foco fundamental para alcanzar el bienestar, ¿no? Desde el modelo de Baldinger y Schultz hasta el modelo de Carol Reef, que habla de bienestar psicológico, bienestar eudaimónico, ¿no? Lo toma desde Aristóteles en adelante. Hablan de la calidad del vínculo, ¿ya? ¿Y por qué es importante, no? La gente necesita generar relaciones de confianza para poder sentirse vulnerable. El espacio de vulnerabilidad es muy importante a la hora de crecer. Pero eso es contracultural. Por supuesto. Porque especialmente a ustedes, a los varones se les dice que para sobrevivir y para ser hombres tienen que ser fuertes, firmes y no mostrar vulnerabilidad. Están entrenados para no mostrar vulnerabilidad. Pero tu salud mental dice otra cosa. Desde el 2000 empezó un movimiento muy fuerte, ¿no? Apareció un investigador que de apellido Seligman, Martin Seligman, que empezó a hablar de la felicidad, ¿no? Y empezó a hablar de la felicidad con el apoyo, con el soporte de la Asociación de Psicología Americana, de la APA, que todos los estudiantes de psicología conocen porque tienen que citar en ese formato, ¿no? En APA. Bueno, en nosotros APA. también tenemos que citar. Tal cual. Sí, entonces, desde ahí en adelante, desde los 2000, el tema de justamente de las relaciones, de la felicidad, de cómo encontrar la felicidad, cómo encontrar el bienestar estuvo más presente o ha estado más presente, ¿no? Y eso también ha ido de la mano con sobre todo estos últimos años, con esta idea de que uno puede mostrar las emociones, que la salud mental está presente también, ¿no? Yo vengo del mundo del deporte, ¿sí? Y un equipo de fútbol no se podía hablar de salud mental, no se podía hablar de depresión. Por eso amamos tanto a Ted Lasso. Por eso amamos a Ted Lasso. Sí,
Es que justamente es un ejemplo súper claro y súper concreto de cómo también se ha ido transitando a esta idea de que los hombres pueden tener emociones y pueden demostrar sus emociones. Yo recuerdo hace unos años atrás, varios años atrás, tú veías al hombre solamente saludándose de la mano. ¿Sí? Hoy día los amigos se saludan con un beso en la mejilla, hoy día se dan abrazos, no hay otro tipo de demostraciones de cariño también, ¿no? Y quiero pensar, Javier, a lo mejor estoy with false thought, pero quiero pensar que también han cambiado las conversaciones, porque nosotras estamos entrenadas para mostrar vulnerabilidad, como a las mujeres se nos entrena para el cuidado, y quiero ser súper clara con la palabra entrenar. Hombres y mujeres tenemos el potencial de ser cuidadoros, empáticos, también agresivos, sin duda, ¿no? Pero nosotros estamos entrenadas en empatía y por lo tanto estamos muy disponibles para la vulnerabilidad del otro, partiendo por los niños, ¿no? Y por lo tanto también con la nuestra. Y nos juntamos con nuestras amigas a darle 1000 vueltas a las cosas. Estoy incómoda, me duele esto, me hicieron esto otro, me siento, bla, bla, bla. En cambio, a los hombres cuesta mucho más encontrarse con esa vulnerabilidad. Entonces, cuando hablamos de vínculos positivos, hablamos de eso, en donde tú puedas sentir que tu vulnerabilidad está protegida. Justamente, uno habla siempre de generar espacios o climas, ¿no?, de confianza, ¿sí? Cuando uno está en un clima de confianza donde yo creo en el otro, me puedo sentir, o sea, puedo mostrar realmente lo que soy, lo que pienso y lo que siento, ¿no? Y generalmente nos encontramos espacios donde no te generan esa confianza, ¿no? En el ámbito laboral, de repente... Lo van a usar en mi contra. Lo van a usar en mi contra, ¿sí? Los equipos de fútbol, los equipos deportivos, hablar de que tengo depresión o me siento mal, no sé qué, puedo quedar afuera de una nómina, por ejemplo, ¿no? O puedo quedar expuesto, ¿sí? Hoy día, en el mundo de la música, los cantantes o las cantantes lo hablan, ¿no? Sí. En el escenario uno ve que ellos mencionan que están con temas de salud mental, ¿no? O que están luchando frente a ciertas cosas. Los actores, las actrices también lo dicen, los medios de comunicación lo hablan. Igual tiene que ver con una cosa generacional, ¿no? El otro día entrevistaba a la Cintia... olvidé su apellido, Gutiérrez Müller, quiero pensar, que escribió este libro sobre Manual del Cerebro para Millennials. Y entre las cosas que ella trae es como los millennials pusieron sobre la mesa la idea de salud mental con las sombras y las luces que puede tener eso, porque también hay esta cosa del autodiagnóstico y del autolímite, ¿cierto? También es muy peligroso, pero por lo menos está en la conversación y eso ya es un avance. Y eso además... creo yo que se exacerbó con la pandemia, ¿no? Donde se empezó a hablar aún más de salud mental y de la importancia de la salud mental. Y ahí vuelvo a lo que me preguntabas al principio, el tema de los vínculos. Cómo durante la pandemia hubo tanta crisis de salud mental porque no podías estar con un otro, ¿no? La importancia de estar con el otro te genera mucha salud mental, ¿no? Y te genera mucho de estar físicamente, de estar. Y digo... No solo, bueno, nosotros podemos estar acá o tú puedes estar conversando con alguien y esa persona no está presente. Sí. ¿Sí? El otro día en un restaurante estaba con una amiga chachareando y al lado de nosotros había una pareja que estaban los dos con el celular. Y a mí me llamó la atención, yo estaba de espalda de ellos porque no los escuchaba hablar. Y mi amiga como que me hace gesto técnico y estaban los dos con el celular. Y fueron, comieron, se fueron, llegaron después de nosotros, se fueron antes de nosotros, tuvieron toda la cena con el celular y yo decía... ¿Para qué saliste para pensar? Por eso vuelvo a lo que hablábamos al principio, ¿no? Eso de que uno puede estar rodeado de gente, pero igual sentirse solo. Y tiene que ver un poquito con esto. Lo que tú decías, el tema de los millennials, pusieron el tema de la salud mental sobre la mesa, pero también apareció todo este tema de la tecnología que va bloqueando también algunos elementos de las relaciones, ¿no? El tener más formas de comunicarnos nos hace estar más cerca. Exacto. Ahora... Esto da para hablarlo así, pero largamente, y volveremos sobre eso. Pero el segundo pilar que señalan los expertos de Harvard tiene que ver con tomar decisiones con intención. Y eso también es contracultural en el término de que nosotros somos malos para hacernos preguntas, Javier. Yo creo que esa es una de las cosas que yo he aprendido mucho en terapia. Es como que está todo bien con cuestionarse todo el tiempo. Es decir, quiero estar aquí... si quiero seguir en esta relación, quiero seguir en este vínculo de amistad o laboral o lo que sea, me hace feliz esto. Yo creo que nos da mucho susto hacernos preguntas, porque las preguntas finalmente son las que nos obligan a movilizarnos. Pues si uno dice, no quiero, pero ya, eso significa que tienes que tomar una decisión. Mira, hay un modelo que trabajé mucho en la tesis, que es de una investigadora, Carol Reef se llama, y que ella lo empezó a trabajar en el 89 en adelante, hace varios años atrás. Y habla de que hay 6 dimensiones
para que una persona alcance un nivel de bienestar psicológico alto, ¿no? Una de ellas tiene que ver con tener un propósito en la vida, ¿sí? ¿Hacia dónde voy? ¿No? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Sí? Pero para poder tener un propósito tengo que conocerme, y esa es una segunda dimensión, el autoconocimiento. ¿Qué preguntas me hago? ¿No? ¿Dónde están mis fortalezas? ¿Dónde están mis debilidades? Conocerme. Generalmente uno no se conoce tanto, ¿sí? Es que de nuevo, no nos entrenan para eso. No. Y el otro tiene que ver con sentir que tú estás creciendo, ¿no? El sentimiento, la sensación de crecimiento personal. ¿Ya? Son 3 de las 6 dimensiones, ¿no?, que habla esta investigadora, y yo creo que apuntan justamente a lo que tú mencionas ahora, ¿no? No nos preguntamos nada porque a lo mejor no tenemos una visión de futuro, o no nos preguntamos nada porque... no te asusta la respuesta. También. Porque estaba pensando que, por ejemplo, sentir que uno crece requiere primero reconocer que uno no sabe y luego ponerse en una posición de vulnerabilidad. Que volvemos a ese tema. Claro, como dice Brené Brown, toda creatividad está asociada a la vulnerabilidad. Yo amo a Brené Brown, como que súper fan. Y claro, finalmente, cuando uno toma decisiones radicales, yo vengo de tomar esa decisión radical, me fui de mi pega de 24 años y llegué aquí, y uno dice, bueno, pero porque acá tengo la posibilidad de exponerme a cosas y de hacer cosas que no había hecho antes, con todo el riesgo, dolor, susto que eso conlleva. Yo creo que quizás ahí aparece otra cosa, Javier, que tiene que ver con que pensamos que vivir con la intención, o que el bienestar solo tiene que ver con emociones que consideramos positivas. Y por ejemplo, el miedo, la incomodidad son cosas que quisiéramos evitar cuando son tan saludables evitarlas también. Sí, se hace una distinción entre los distintos tipos de bienestar, y que tú mencionas, por ejemplo, el de la felicidad, ¿no? Hacen como esta metáfora de que es como el clima, ¿sí? Tú puedes tener días buenos y días malos, ¿tá? Y ese sería este tema del bienestar subjetivo, ¿cierto? Pero tú puedes tener temporadas, ¿no? O no sé, un otoño, un invierno, una primavera, un verano, ¿no? Que sería el bienestar psicológico, que es algo mucho más extenso, ¿no? Cómo tú proyectas tu vida. No tiene que ver con días en particular, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros nos vinculamos a este concepto, a esta idea que te venden de la felicidad, ¿no? Generalmente esta felicidad inmediata, ¿no? No sé, me hace muy feliz, por ejemplo... comerme una hamburguesa. Comerme una hamburguesa. A mí me hace muy feliz comerme una hamburguesa. ¿Cuánto dura? Mientras me estoy comiendo la hamburguesa. Tal cual, ¿no? Y después, además, como estamos entrenados, como, ay, me comí una hamburguesa, ¿cuántas horas tengo que pasar en el gimnasio? No, claro, pero tú dices, bueno, me hace feliz eso. Sí. Sí, pero ¿realmente te hace feliz eso? ¿No? O sea, químicamente pasan cosas. Seguro. Pero ¿te genera realmente un bienestar, no? ¿Tú sentirías que te estás autorrealizando por un elemento puntual, ¿no? Aunque a veces una cosa puede tener que ver con la otra, y va con otro de los puntos que tiene que ver con disfrutar de lo cotidiano. Porque cuando uno ha tomado decisiones con intención y ha llegado a lugares, puede detenerse y decir, qué bueno que me haya regalado esto. Sí. Que puede ser un café, a good cup of coffee, como decía el agente Cooper. Puede ser 5 minutos de detención. O sea, es como que también hay un ejercicio ahí de agradecimiento y de presencia, ¿no? Claro, pero eso es, a ver, claro, es agradecer el momento, sí, ¿cierto? Pero no tiene que ver con el momento, ¿no? Tiene que ver con el agradecer, ¿no? Darse cuenta de que uno tiene que agradecer los pequeños momentos o las pequeñas cosas de la vida, ¿cierto? El café, ¿no? Una conversa con los amigos que uno dice, no, esos son momentos, ¿no? Pero yo creo que más que el momento en sí, es la capacidad de la persona de hacerse presente en esos momentos. Claro, que de hecho es uno de los puntos, bueno, hay 2 puntos: vivir el presente, prestar atención a lo que pasa hoy sin quedarse pensando en lo que no fue o en lo que vendrá, y disfrutar de lo cotidiano. Son las 2 cosas, ¿no? Entonces, claro, es como, y también pasan cosas físicas, y estoy pensando que acá hemos conversado con el otro panelista de Bienestar, el Rodrigo Abet, sobre la diferencia entre caminar 20 minutos a pleno cortisol, así como estresado y pensando en lo que tengo que llegar a hacer y no sé qué, o esos mismos 20 minutos caminando a paso tranquilo, escuchando música, o viendo viendo las hojitas, claro, ¿cierto? Saludando a todos los gatos del camino, que es algo que yo hago, a los perros también, pero a los gatos con más cariño. Entonces, creo que también hay el mismo
tránsito puede vivirse de distintas maneras según la actitud que uno le ponga. Seguro que sí. Y también depende del objetivo que uno se pone en la vida, ¿no? El propósito que uno se pone, en este mismo ejemplo de la caminata, ¿no? Depende mucho también del propósito que tú tengas en esos 20 minutos, ¿no? Pero tienes que tener muy claro hacia dónde vas. ¿Sí? Vengo para acá, en general, esos 20 minutos. Claro. Pero de repente uno dice, bueno, esos 20 minutos de caminata los voy a hacer de manera intensa porque mi objetivo es, qué sé yo, bajar de peso o mejorar mi condición aeróbica, etcétera, versus unos 20 minutos de caminata que son de meditación, de relajación, de conectar conmigo mismo, ¿no? Entonces ahí uno hace de repente esas pequeñas distinciones que a largo plazo te generan el objetivo que uno está esperando, ¿no? Ahora, para cerrar, nos quedan 3 minutos, pero nos falta un punto. Dijimos los primeros que eran vínculos, tener a alguien con quien contar, tomar decisiones con intención, vivir el presente y disfrutar de lo cotidiano, y esto tiene mucho que ver con las anteriores, que es dejar el pasado atrás. Y me imagino que tú en clínica, o además la mayoría de nosotros que vamos a terapia, lo hacemos para hablar de lo que ha pasado. No, raramente de lo que está pasando, o de cómo lo que ha pasado está definiendo lo que está pasando, ¿no? Entonces, terapéuticamente, ¿por qué es importante mirar el pasado para luego decir, ya, perfecto? Porque si uno no lo mira, también te va a fantasmear forever. Entonces, como tener una relación más amable con el pasado, quizás. Yo creo que va por dos lados, ¿no? Uno es porque uno es en función de lo que ha construido. Claro, de lo que ¿cierto? ha sido. De lo que ha sido, ¿cierto? Y lo segundo es porque muchas veces uno reniega o trata de bloquear, ¿no? O trata de olvidar algunas de las cosas del pasado porque dice, no, esto es mejor, ¿no? Lo que se habla hoy día es que uno tiene que aceptar eso, ¿no? Aceptar el pasado, ¿no? Porque claro, te construyó hoy día, lo que tú eres hoy día es en función de eso, ¿no? Entonces cuando uno empieza a aceptar las diversas situaciones sin ponerle si es algo negativo o positivo, ¿no? Algo que es, ¿cierto? Después uno puede trabajar con la interpretación que uno le da sobre una situación en particular, ¿cierto? Pero al aceptar qué pasó, yo creo que te ayuda a autoconocerte y a poder ponerte un propósito, ¿no? A poder ir hacia dónde voy, ¿sí? Puedo aprender de los errores que tuve en el pasado, pero también puedo aprender de las cosas buenas que pasaron, ¿no? Para que se repitan en el futuro. Y yo creo que eso es parte del aprendizaje que tenemos nosotros como personas, ¿no? Ir viendo, ir aprendiendo de los procesos. Ahora pienso, ahí voy a abrir una caja, perdón, pero para que lo digas en 2 minutos, Javier, qué maldad. Pero no importa, para que quede ahí rebotando también en quienes nos están escuchando y en nosotros mismos. Esta idea, estoy pensando en quienes, por ejemplo, hoy día piensan que tuvieron una mala infancia, o que los papás fueron injustos, etcétera. Entonces dicen, yo lo voy a hacer así con mis hijos. Y se autoimponen, ¿cierto? En muchos casos, unas actitudes que se vuelven rígidas y que terminan siendo súper dañinas en esta cosa reactiva respecto a la lectura del pasado, ¿no? Cómo se trabaja eso también para que el pasado que uno reconoce no se transforme en una cadena. Sí, aquí me voy a meter en área de psicólogos, de otros psicólogos, ¿no? Pero sí, justamente si uno se va al otro extremo, también te puede generar daño, ¿no? Uno ve, y a mí me lo cuentan varios colegas, ¿no? Que está hoy día muy en boga este tema de la paternidad responsable. Sí. ¿Sí? Que muchas personas lo llevan al extremo, ¿no? Sin poner límites en los chicos, que es una parte importante, ¿no? Sin poner, o sea, con un trato bastante particular con sus hijos, ¿sí? Permisivo en muchos casos. Y sobre permisivo, ¿no? Sí. Porque claro, tienen que aprender. Yo creo que el vivir en sociedad también tiene que ver con aprender cuáles son los límites, hasta dónde puedo llegar, etcétera. Y eso se va aprendiendo en el juego y en distintas instancias que uno tiene cuando es pequeño, ¿no? Pero si los padres no quieren poner los límites, se empieza a generar un tema importante. Y sobre todo cuando hay padres y madres que tienen en la misma pareja una forma de crianza y otros que tienen otra forma de crianza. Entonces, o en grupos de apoderados también. O en grupos de apoderados, claro. Uno lo ve en los colegios. Claro, es como, yo no los dejo ver tele a mis hijos, pero van a la casa del vecino y... ¡Oh, temón! Pero bueno, sí. Miren, nosotros les invitamos a que... hay un libro, además, que resume estos 5 puntos y que le dan una vuelta, ¿no? Pueden buscar ahí respecto a este estudio de Harvard de los 5 pilares fundamentales para
bienestar, ¿no? Ojo, no usa la palabra felicidad. No, para una buena vida hablan. Exactamente. Tener a alguien con quien contar, tomar decisiones con intención, dejar el pasado atrás, vivir el presente y disfrutar de lo cotidiano. Ahí lo dejamos para que usted se haga el autotest y vean dónde necesita ponerle más onda. Nosotros vamos cerrando este comunicarte de día viernes con nuestro panel de Bienestar, como corresponde, y hemos estado conversando con el director de la Escuela de Psicología UNIAC, Javier Piñeiro. Gracias por venir, Javier. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Vamos a seguir conversando sin duda. Que sí. Nosotros nos vamos a despedir, pero por supuesto les invitamos a que se queden en la compañía de nuestra queridísima Radio UNIAC. Prontito llega nuestra fabulosa Muriel Riveros a hacer tantas canciones buenas. Va a estar conversando con Karen Donoso hoy día respecto al Día del Folclor. Así que no se quieren perder esa conversación. Y a la 1:30 llega el programa Puente de Palabras de nuestra escuela de traducción, y al fin de semana vamos a estar repitiendo algunos de todos los programas, algunos el sábado, otros el domingo. Estén ahí atentos a nuestras redes sociales y también recuerden que tenemos concursos para ustedes. Todo eso en nuestro Instagram de Radio Unía. Que estén muy bien. Chao. Gracias, Nacho.